Bienvenidos sean a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Realmente es un gozo llegar a sus hogares con la presencia del Señor, con su palabra que te va a transmitir un mensaje lleno de vida, de amor, de paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios siempre trae la presencia de Dios cuando uno la recibe con fe, ¿no? Desde Lima, Perú, les saluda el pastor Jorge Lao de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Manantial de Amor. Cuando hablamos de la fe, el poder de la fe, qué necesario es entender las cosas de Dios, entender sus pensamientos, por qué hemos sido creados, por qué Dios se interesa tanto en nosotros. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que Dios, dice la traducción, menor que Elohim. En que una traducción dice los ángeles, probablemente lo hiciste un poco menor que Dios, es la traducción correcta. Y la palabra de Dios nos transmite el pensamiento de Dios para con nosotros. Cuando Dios pensó en el hombre, empezó a hablar consigo mismo, porque Dios Padre, Dios Verbo, Dios Espíritu Santo, los tres conversaron, se pusieron de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Dice, Dios había creado todas las cosas y ahora se ponen de acuerdo para hacer un ser diferente a todos. Hagamos al hombre, se comunican, a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree. Entonces, las cualidades que Dios puso en el hombre tienen que ser cualidades diferentes a todas. Dios insufló en el cuerpo de un cuerpo natural, insufló su vida en él. Él sopló aliento divino. Y ese aliento era un ser que realmente, naturalmente no lo conocemos, pero sabemos porque Dios mora en cada uno por ese aliento que puso en nosotros. Ese aliento salió de Dios. Y como Dios es un Dios de comunicación, estaba comunicado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios conversan, hablan, ¿no? Ahora hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y el hombre le dio el poder de la oración, de la comunicación. Ahora el hombre puede comunicarse con Dios, y el hombre comunicado con Dios, lo único que tiene que hacer es entender, porque ha nacido a una realidad diferente, entender con qué fin ha sido creado, con qué propósito, y cuál es el objetivo de Dios para tu vida. El hombre sin tener una relación con Dios, sin tener una revelación de Dios, anda perdido. El día que el hombre pecó se perdió, pues esa es la perdición. Él murió en sus delitos y pecados, murió al decir, yo no quiero entender ni recibir tu palabra, yo voy a vivir a mi manera. El gran problema de la humanidad es que cada uno quiere vivir a su manera, según la carta dice. Pero el propósito de Dios es eterno. El hombre que pone su esperanza en la carne, en los sentidos naturales, en el hombre natural, tiene un tiempo de vida y tiene un tiempo de perecer. El camino de la humanidad sin Dios es un camino de muerte, sin esperanza, sin ninguna meta ni objetivo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es una palabra muy conocida que siempre se dice, es el fin de todo ser humano, es la muerte, dice. Pero cuando viene Jesús, Él hacía algo especial. Viene con un cuerpo físico, natural, como cualquier otro hombre, pero Él le dice, yo he venido para que tengan vida y vida eterna, vida en abundancia, porque la vida del hombre es una vida escasa, una vida que por muchos logros que llegues, te implican que tú vas a partir de este mundo, vas a morir, y el hombre no tiene esperanza, porque el único objetivo del hombre es la muerte. Mas cuando viene Dios a tu vida, Él transforma todo, viene Jesús a tu corazón y Él te dice, mira, hay mucho más. Dice que la luz venía a este mundo. Esa luz, dice en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice que el verbo se hizo carne y vino. La luz venía, el entendimiento venía, el conocimiento venía. Entonces Él vino a dar la dirección para la cual Dios creó al hombre. Ahora vemos a Jesús caminando en este mundo, vemos al Señor tratando de enseñar, porque Él, todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él hablaba, todas las cosas que Él decía, tenían un propósito. Ese propósito era formar, dar entendimiento, transmitir, que el hombre tenga una identidad y que sepa que su vida no es finita, no, ha sido creado para tener una vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. El hombre vive limitado, todo ser humano vive limitado a un tiempo de vida natural, pero ese tiempo de vida natural dice, acá se acaba todo. Pero el Hijo de Dios dice, no, hay mucho más, hay mucho más. Tú has abierto tu corazón a Jesús, le has pedido que venga a tu vida y Él es la vida.
y la vida ya no hay muerte. Por eso los hijos de Dios, cuando partimos de este mundo natural, la Biblia nos dice que dormimos, ¿no? Y que vamos a ser despertados, porque hemos sido creados para tener una vida eterna, imagen de Dios, semejantes a Dios y con el gobierno de Dios. El propósito de la creación, el propósito de Dios Padre, cuando creó todas las cosas, Él pensó en una raza distinta a la que había creado este instante, un linaje que venga de Él mismo. Dios quería su linaje. El día que vino Jesús a este mundo, Dios dijo, este es mi Hijo amado, este es mi linaje. En Él yo tengo contentamiento. Ese día que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y hubo el reconocimiento de Dios. Este es mi Hijo, este es mi linaje, este es mi heredero. La palabra de Dios nos habla claramente. En Efesios nos está hablando, en Efesios del capítulo 1, nos dice, hace una oración. Pablo está orando, está transmitiendo a través de estas cartas. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del poder de su fuerza. Mire, Pablo está orando, está clamando, está pidiendo revelación, entendimiento, que sean los ojos del entendimiento, que las personas puedan entender, que tengan otra visión distinta a la que habían tenido hasta ese instante, que no vivan una vida que se acaba, sino Él está diciendo, Señor, revela, dale ese entendimiento, ¿no? Entonces la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es la oración que te hace Pablo también acá, dice espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría. El sabio es muy diferente en su posición al erudito. Los eruditos solamente observan lo que dicen los sabios y salen a transmitirlos. Dice que cuando había reunión de sabios, los sabios hablaban sabiduría, algo que ellos vivían, que ellos entendían perfectamente. Y los eruditos se escondían detrás de una cortina o de un sitio donde ellos podían escuchar a los sabios hablar. Y cuando ellos entendían, ellos salían al pueblo y ellos transmitían lo que ellos habían recibido. Pero la sabiduría realmente era de los sabios. El erudito transmitía lo que chapaba. Ahora, acá hay algo muy importante que tenemos que entender, que está pidiendo a Dios Padre, danos espíritu de sabiduría, ¿no? Y de revelación. La sabiduría y la revelación es tan importante, porque cuando tú tienes sabiduría y te es revelado, tú te haces uno con lo que está siendo revelado y eso forma parte de tu vida. Entonces, danos espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él. Dice la Biblia que hemos sido creados a fin de conocerle. La palabra conocimiento, la palabra conocer es hacerse uno. Cuando dice el hacerse uno con Dios, hacerse uno con sus pensamientos, porque nuestra vida y nuestra forma de pensar tiene que ver con pensamientos que hemos aceptado y adoptado, y esos pensamientos son la forma como vemos la vida, la forma como nos identificamos a nosotros mismos, y la forma que tenemos a transmitir lo que somos. El conocimiento te da un entendimiento y la sabiduría se manifiesta y te da una ubicación. Cuando tú entiendes las cosas puedes andar a la luz de lo que has entendido, pero cuando no entiendes nada andas en tinieblas. Por eso Satanás es el príncipe de las tinieblas, mas Jesucristo es la luz que viene de este mundo. Cuando vino el diablo a este mundo, lo que él quería era que ignoremos. Por eso lo que hizo el diablo fue hacer que el hombre se separe del conocimiento, se separe de la palabra de Dios, se separe del conocimiento de su creador, para que así el hombre ande en tinieblas en este mundo, en ceguera total, ¿no? Entonces dice, en versículo 18, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. La luz ilumina tu entendimiento. Jesús vino como el maestro, el que enseñaba, el que transmitía, para que tú puedas ver como Él ve. Porque el hombre no podía ver, el hombre solo miraba según su propio entendimiento separado de la palabra, mas ahora la palabra misma viene, se hace carne y empieza a transmitirte. Jesús empieza a transmitirte con su vida, primero que nada, porque empieza a vivir, a hablar y a vivir. Él hablaba y confirmaba la palabra, y habían señales que confirmaban eso. Entonces Jesús le enseñó un estilo de vida distinto.
Por eso este día, prepárate para que empieces a entender, a conocer y a vivir un estilo de vida distinto a lo que has vivido hasta ahora. Ya no es la vida según te dice este mundo, ahora es la vida según te dice Dios. La palabra de Dios viene a revelarse por el Espíritu Santo y te muestra un hombre distinto al que has vivido. Te muestra un hombre con esperanza, un hombre con visión a vida eterna, un hombre que tiene la imagen y la semejanza de Dios, un hombre que no solamente es un hombre carnal, natural, sino es un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual, mi entidad es ser espíritu, yo soy un espíritu que tengo un alma, un pensamiento, emociones, voluntad, razonamiento y vivo en este cuerpo. Este cuerpo manifiesto lo que está en mis pensamientos, pero mis pensamientos tienen que ser inspirados por el Espíritu de Dios que ahora mora en mí, en todo creyente. Entonces, habiendo sido iluminado, yo entiendo las cosas y ahora puedo conocer cuál es la esperanza, qué cosa espera Dios de mi vida, por qué he sido creado, cuál es la esperanza que yo tengo en Dios y que Dios tiene en mí. Para que entender cuál es la esperanza, tienes que entender que si tú fuiste creado a la imagen de Dios, siendo semejante a Dios y teniendo el gobierno, el señorío de Dios, tienes que entender claramente que tu propósito en esta vida no es ser un pasatiempo, alguien que pasa el tiempo y se muere. Tienes un propósito divino para la eternidad. Dios quiere que tu vida, que nuestra vida, de todo ser humano, de todo ser creado, sea transformada, que tenga entendimiento para que puedas vivir como Dios planeó que vivas. Dios tiene una esperanza, que tú seas como Él. Dios tiene la esperanza que vivas como Él, que hables como Él, porque todo padre transmite a sus hijos a través de la palabra, a través del ejemplo, empieza a transmitir un estilo de vida. Siempre le digo cuando hay una pareja que se va a casar, digo, conoces a sus padres, mira cómo viven sus padres, por tal cual son sus padres, va a ser él, porque la persona aprende de lo que ve, de lo que escucha. Entonces, lo que tú ves de tus padres, lo que escuchas de tus padres, forman en ti una personalidad. Y esa personalidad que está formada en ti viene en producto de palabras, de ejemplos, y lo que has podido percibir te ha formado y ahora tienes una forma de pensar que está alineada a lo que tus padres te han transmitido. Pero en esta vida vivimos y tratamos de esforzarnos por ser mejores, pero tenemos un límite. Mas ahora, un día reconocimos que necesitamos un Salvador. Abrimos nuestro corazón a Jesús y el Señor Jesús vino a nuestras vidas como Señor y como Salvador. Como Señor porque el primer punto fue, yo voy a obedecerte, yo te recibo como mi Señor. O sea, yo me sujeto a ti, te entrego mi corona a tus pies. Yo decido someterte a obedecerte y obedeciéndote voy a aprender de ti. Entonces, ¿cuál es mi salvación? Mi salvación es que ahora Él me empieza a transmitir un estilo de vida que ya no tiene nada que ver con este vida natural, sino se transforma en una vida sobrenatural. Antes solo vivíamos una vida natural, pues ahora tenemos la capacidad, a través de lo que Jesús nos enseñó en su palabra, a través que el Espíritu Santo vino y mora en ti, ahora Él te revela una vida distinta. La vida de Dios que ahora es impartida en ti por el Espíritu Santo, que es Dios, y esa vida se activa a través del conocimiento y el entendimiento. Cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque no sabes cómo hacer las cosas. Mucha gente tiene grandes religiones, pero la religión no te lleva a Dios. Si bien la religión es una especie de religarte con Dios, relacionarte con Dios, pero es una forma, si no está alineada a lo que Dios dice en su palabra, la religión no vale nada. Porque hay muchos actos simbólicos que se hacen, muchas cosas que parecen sagradas y santas, pero si no están alineadas a lo que Dios dice en su palabra, pues carecen de valor delante de Dios. Lo que Dios como Padre espera, que tú lo obedezcas, que tú conozcas su palabra y deje que su palabra te forme para que tú seas como Él. Pues en Romanos 12:2 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Hermano, el proceso de transformarte, de entender, de conocer la Biblia, de dejar que el Espíritu Santo te guíe, es formarte en ti un hombre, un ser para la vida eterna, un ser que se parezca a Dios, que sea imagen de Dios, que sea semejante a Dios, un ser que sea llamado Hijo de Dios. Entonces Él nos dice, mirad cuál amor nos da el Padre para ser llamados hijos de Dios. Mira el amor de un padre sediento por abrazar a un hijo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, es tal la manera que Dios amó, que Él mismo se hizo hombre. Dios envió a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que mira, presta atención de qué manera Dios nos ha amado. Porque un padre está sediento por amar y recuperar a sus hijos que había perdido. El pecado hizo que toda la humanidad se pierda. Mas Jesucristo, el Señor, el Salvador, vino a tu vida, vino a mi vida. Y Él transformó mi vida. Él nos selló y nos impactó con el Espíritu Santo. Vino a morar en nosotros y ahora el Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos enseña, Él nos consuela con amor eterno. El Espíritu Dios está aquí con nosotros. Se ha venido a quedarse en tu vida, en mi vida, y se ha venido a formar, a entender, a sellar a su familia. Porque ahora la iglesia del Señor es llamada el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor está en Cristo, porque Cristo es el unigénito, Cristo es el hombre que obedeció a Dios y fue reconocido por Dios. Dijo, ese es mi Hijo amado. Y que el milagro más grande que hizo Cristo Jesús fue tomar nuestras desobediencias, tomar nuestros errores, tomar nuestras fallas, tomar nuestros pecados, los jaló hacia Él y fue a pagar en la cruz, a pagar el precio que esos pecados merecían. Y la paga del pecado es muerte, por eso Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Él obedeció hasta la muerte en cruz y murió como si nunca hubiera obedecido, porque Él tomó nuestra desobediencia sobre Él y fue al Calvario a pagar. Mas Él vivió una vida en perfecta obediencia y toda su vida, una vida perfecta en comunión con Dios, en obediencia a Dios. Él conversaba con Dios, Él escuchaba lo de su Padre, era formado por su Padre. Jesús decía, yo no hago nada si mi Padre no me dice que lo haga. Por esa vida que Él vivió, la trasladó a nosotros. Ese fue el intercambio, por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que fue a suplantar el castigo que debería merecer el pecado del pueblo. Ese Jesús que dio su vida por ti y por mí. El que está aquí en este momento, el que está ahí en tu hogar mientras escuchas esta prédica, el Espíritu del Señor que está moviéndose ahí, Él te está tocando tu puerta. Y te dice, yo soy, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo he venido para estar contigo, he venido para transformar tu vida, he venido para que tú entiendas y camines en el camino que yo he preparado. Él ha preparado un camino para que andemos en Él, y el camino es la misma vida de Jesús. Lo que Él hizo, lo que Él enseñó, sus palabras, lo que Él manifestó, la gloria de Dios. Por eso dice en Isaías 47, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y la gloria de Dios está en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo? Nos metió dentro de Él para que su gloria se manifieste a través de nuestra vida por la fe. La palabra de Dios dice que Dios gobierna en los cielos no hay ningún problema. Cuando Jesús está orando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de respeto. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Por qué Jesús tenía que decir, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo? Porque Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Dios da su promesa, Dios manifiesta su voluntad, pero Dios nos ha dado una característica especial, que podemos traer su voluntad y manifestarla aquí en la tierra. Por eso la oración es tan importante, porque es tu fe. La oración y la fe van de la mano. Cuando tú oras, tú crees lo que oras. Cuando oras conforme a la palabra de Dios, sabemos que lo tenemos. Porque cuando estás orando, le dices, Señor, tu palabra dice. Y cuando le dices, Señor, tu palabra dice, ahora empiezas a creer en esa palabra, pues crees en el corazón y confiesas con la boca y declaras esa palabra, esa fe llama las cosas que naturalmente no son como si fuesen, y las llama porque ya Dios las ha creado. O sea, por eso dice, bendito seas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos está hablando también. ¿Cómo puedo ser bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? No es en los lugares terrenales, pero los lugares celestiales, el mundo del espíritu, está dado ahí, ya hecho por Dios, para que tú por la fe lo puedas traer y que se manifiesten a través de tu fe aquí en la tierra. Hágase tu palabra, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra.
¿De quién depende que sea la voluntad de Dios en la tierra? Depende de cada uno de los que creemos, de los hijos de Dios, porque para nosotros, dice, no temáis manada pequeña, a vuestros padres le ha placido daros el reino. El reino, la palabra Dios es para los hijos. El reino de Dios se manifiesta a través de nuestra fe. El reino es para el que cree. El reino es para el que decide obedecer. Jesucristo es mi Señor. La palabra de Dios es mi Señor. Yo obedezco la palabra, creí, por lo cual lo hablé. Y al obedecer la palabra, el reino de Dios viene a tu vida. Y cuando obedeces su palabra, cuando obedeces lo que Él dice, cuando te alineas a su voluntad y el Espíritu Santo que está en ti por el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el que te ha sellado, ahora está ahí diciendo, yo confirmo la palabra, porque tú la crees y la declaras, y es la fe que Dios necesita. Creí, por lo cual hablé. Hay una realidad natural, pero hay una verdad sobrenatural. La realidad natural te dice los problemas que estás pasando, las enfermedades, las dolencias, te habla de las debilidades que tienes, te habla de la pobreza que hay, te habla de circunstancias que estás viviendo que a veces dices, ya no doy más. Esa es la realidad del mundo natural, pero la verdad se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Jesús es el vencedor. Y al ser el vencedor, a todos los que creemos en Él, nos ha metido dentro de Él para que en Él seamos más que vencedores. La palabra más que vencedor tiene una importancia tremenda. Porque tú no hiciste nada, pero por el solo hecho de creer, Él te ha llevado a su victoria. Él te ha puesto en una posición que nadie tiene, solo los hijos de Dios. Cuando acá nos habla, ¿no?, en Efesios, capítulo 1, versículo 21, dice, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Y así sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús en su nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús por su obediencia obedeció hasta la muerte en cruz y fue vencedor, venció absolutamente. Jesús no tiene que tener una guerra espiritual. Jesús aplastó al diablo, lo venció. Él obedeció por encima de su sufrimiento, por encima de su carne. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la victoria fue total. Arrasó con el diablo y el diablo está debajo de los pies de Jesucristo. Y Él nos metió dentro de Él para que en Él nosotros tengamos autoridad, poder y señorío, la misma que tuvo Jesús. Él es mi cabeza, yo soy su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene que despertar a recibir y a ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Y acá nos dice, por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, por encima, de cabeza y no de cola. No tengo que luchar contra alguien que está por debajo mío, tengo que aplastarlo. La única batalla que yo peleo, la batalla de la fe, porque el diablo ataca mi fe, el diablo cree que no creas lo que él te está prometido, el diablo no cree que no creas la autoridad que tú tienes, pero cuando tú la crees, ese pensamiento y esa palabra se hace uno contigo, tú sales a reinar, a gobernar, a impactar. Pero cuando tú no lo crees, empiezas a tener temor. Y el temor es pecado, y el pecado trae consigo castigo. El temor trae consigo castigo. Donde eso crees que te va a dañar, eso que no lo quieres, pero tú lo hablas con tu boca, eso viene a ti porque tú lo estás creyendo. Pero la fe dice, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús me ha trasladado y soy el cuerpo de Cristo, y en Cristo hay una esperanza a la cual me ha llamado. En Cristo Jesús vengo ahora a ejercer el gobierno de los cielos aquí en la tierra. Yo soy un canal para que Dios manifieste su reino, su gobierno aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero los hijos de Dios somos encargados de creer esa voluntad, de hacerla una con nosotros y traerla y declararla para que se manifieste aquí en la tierra. Señor, hágase tu voluntad, hágase tu palabra. Entonces dice que somos un pueblo de reyes, de profetas y de sacerdotes. De rey porque hemos sido creados desde el principio de la creación, desde antes que naciésemos, antes que tú nacieses yo te conocí, dice el Señor. Fuiste creado con un propósito divino, que seas un rey, que seas un profeta y seas un sacerdote. Un rey porque mi naturaleza para el cual fui creado era para gobernar sobre todo lo creado. Pero ¿cómo voy a gobernar? En obediencia a Dios. Obedeces a Dios, te sometes a la palabra de Dios. Entonces, al obedecer a Dios, eso imparte en ti
una autoridad en Cristo Jesús para que esa autoridad que recibe sea ejercida para la gloria de Dios. La palabra que tú obedeces, la palabra que tú reinas. Porque al obedecer esa palabra, al creerla y declararla, hay el respaldo del Dios Espíritu Santo. Él hizo los cielos y la tierra, no te olvides, Él es Dios. Él está por encima de todo. Dice Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese Jesucristo que está en nuestros corazones, queridos hermanos, ese está manifestando su gloria y su poder. Y ya después todo se piensa para hacerlo a través tuyo. Él te ha escogido, pero tú tienes que entender, tienes que conocer, aprender a vivir una vida nueva y distinta, ¿no? Entonces, ahora el nombre que recibe Jesucristo nos ha sido dado legalmente. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Imagínate, ponte a pensar un poco la esperanza que Dios ha puesto en ti. Porque el único Jesús que vive ahora en la tierra somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Dice, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino nos pertenece, en Cristo, con Él y en Él. Ahora, somos un pueblo, un linaje de Dios somos, dice la palabra del Señor, pero somos un linaje de reyes para gobernar, de profetas, porque el profeta no puede hablar nada por su propia cuenta. El profeta es semejante a un embajador, porque somos embajadores del reino de Dios. El profeta dice, esto dice mi reino, esto dice el Señor, y el profeta solo puede decir exactamente lo que dice la palabra de Dios, no puede aumentar ni quitar. Hay gente que en su confusión a veces manipula la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere. Eso se llama pecado, eso trae castigo. Profeta que mentía, profeta que moría. Pero la palabra Dios tiene que ser tal como es, si no, no es profeta. Un pueblo que dice, medite en la palabra, cree la palabra, dice, esto dice el Señor. Un pueblo que no está buscando quedar bien con la gente. Muchas veces, cuando he tenido que hablar la palabra de Dios, no he quedado bien con la gente porque a la gente no le gusta. Si le dices, esto dice el Señor, la gente está buscando muchas veces que esquivarlo, no obedecerlo, porque es la rebeldía que entró por el pecado. Cuando entró el pecado al mundo, entró una rebeldía contra Dios. Hay gente que prefiere estar en su rebeldía, aun cuando se dicen cristianos. ¿Cuántos cristianos hay que dicen, ¿por qué voy a diezmar o ofrendar? Cuando el diezmo y la ofrenda, eso es la palabra de Dios la que lo dice. Cuando dice, ¿por qué voy a perdonar si no me pido perdón? Y dice, perdona, y dice, ama a tus enemigos, pero ¿cómo lo voy a amar? No con tus fuerzas, no con tus sentimientos, ámalo en obediencia a Dios. Decídete amar. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. La fe es la confianza en un Padre que te da su consejo, que te da su palabra, y cuando tú lo obedeces, ese Padre te protege al obedecer, porque tu cobertura y tu protección es la palabra de Dios. Es un escudo, es una armadura, por eso toda la armadura del Espíritu Santo está en la palabra de Dios, está en la revelación de la palabra, y cuando Él va contigo siempre, ¿por qué? Porque su palabra va contigo. Cuando crees en tu mente, en tu corazón, crees la palabra y se lo confiesas y la declaras, Él va contigo porque Él está manifestando su presencia, su voluntad, su gloria y poder lo respalda por el poder del Espíritu Santo. Donde quiera que vayas dice, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El poder que se hereda es el poder de la palabra del Señor, es el poder de la voluntad de Dios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que nos ha pedido que hagamos, confiamos en Él plenamente. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo que mora en cada creyente, en cada hijo de Dios, Él está ahí, Él es Dios, Él te está respaldando, Él está contigo. Él va y donde quiera que vayas, su presencia va a impactar a la gente a tu alrededor. Su presencia va a romper yugos, su presencia va a traer sanidad a los enfermos, su presencia va a traer prosperidad en los negocios, en los trabajos, porque Dios quiere que seas prosperado. En Juan nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad
es Cristo en nosotros. La prosperidad es la obediencia misma. Cuando tú obedeces y cumples los propósitos que Dios tiene para tu vida, eres una persona próspera. La actitud que tienes ante Dios, el corazón humilde, el corazón contrito, el corazón enseñable. Dice, papito, enséñame, papito, ayúdame. Cuando fallas, yo reconozco que he fallado, perdóname, papá, y enderezo mis caminos para que mi Padre siga operando a través de mi vida, porque yo soy linaje de Dios. Tengo que seguir la misma vida de Dios que se opera en cada uno. Hermanos, prepárense para esta vida distinta. Ahí donde estás, quiero hacer una oración contigo. Dile, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, ven y manifiesta tu gloria en mi vida. Yo te entrego todo lo que soy y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados e enséñame a vivir esa vida nueva que tú has preparado para mí. Ven, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, guíame. A ti sea la gloria y el honor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por nosotros, por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya! Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel 10:19. Dios nos alienta a no desfallecer ante las dificultades, mi querido amigo y amiga. Muchos se rinden ante sus dificultades, desistiendo de sus sueños o de sus metas, y no siguen luchando porque se sienten cansados de no ver los resultados favorables. Olvidan que las batallas se pierden cuando hay desánimo en el corazón, y que el único que puede fortalecerles y levantarles ante cualquier situación es Dios. Mi Señor, mi querido amigo y amiga, no importa lo que estés pasando, no te rindas y permite que Dios sea tu fortaleza cada día. Que Dios la bendiga. ¡Aleluya! Vamos a seguir. Qué necesario y maravilloso es entender lo que Dios nos enseña. Cómo cambia nuestra vida, cómo transforma nuestro ser. Ese proceso de transformación, de renovación que está operando hoy, quiero que sepas claramente que es el camino que Dios ha preparado. Dice que Él ha preparado un camino para que andemos en Él. Un camino con propósito, un camino con definición, un camino que ilumine tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado escasez? Y Jesús dijo, yo digo para que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que tengas vida abundante en tu salud, en tu economía, en tu familia, en todo lo que emprendas. Dios está interesado, ha puesto sus ojos en ti y Él quiere prepararte para una vida distinta, la vida abundante de Dios para ti. Ahora, hoy día, a través de nuestra querida maestra Mónica, vamos a conocer un poco más cómo opera el poder de Dios, cómo opera el poder de la palabra de Dios para que sean rotas esas ataduras de pobreza, esas ataduras de escasez, esas ataduras que realmente nos tienen acongojados en medio de un mundo en crisis, un mundo que no le cree a Dios, un mundo que la gente está apartada de Dios y la crisis ha llegado porque el hombre se ha apartado de Dios, mas la abundancia vuelve a ti a través del conocimiento de las Escrituras. Conozcamos pues la palabra de Dios, conozcamos las leyes del diezmo, de las ofrendas. Damos la bienvenida a la maestra Mónica González. Es un gozo estar con nosotros. Queremos pedirle por favor que nos transmita la riqueza de la bendición, de la prosperidad que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Cómo están? Muy buenos. Qué gusto, gracias Pastor Jorgito. Saludos a ustedes, al público televidente. Un abrazo a los hermanos en Cristo y efectivamente, quiero hoy día compartirles un poco acerca de cómo salir de la zona de la escasez, pero a través de qué medio, a través de los ojos de los diezmos vamos a seguir viendo. ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué reincido?
Dirán ustedes, ¿quieren plata? No, no quiero su plata. Dios me bendice con trabajo, Dios nos bendice mucho. Lo que quiero enseñarles es el principio, la escasez financiera. Exclusivamente voy a ir porque es lo que muchos se adolecen, ¿no? Si bien es cierto que es el amor al dinero, que es la raíz de los males, pero el dinero no es malo si tú lo sabes administrar bien. Entonces, sigamos enfocándonos acerca de los principios. Cuando Levítico, en el capítulo 27, el verso 32, dice, todo diezmo del ganado, del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 10º será consagrado a Jehová. Cuando dice que es consagrado, es santo. Levítico habla mucho acerca de la santidad a Dios. Lo santo significa que es apartado, ¿no? No es algo religioso, sino es apartado para el Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos que de todo lo que Él nos da, Él nos dice que lo honremos. ¿Con qué lo vamos a honrar en las finanzas? Con la 10ª parte que Él nos da. Mucho se adolece hoy en día porque a veces venimos de trasfondo donde damos limosnas. Si tú en lo natural siembras semillas, pocas semillas, no puedes pretender cosechar una gran cosecha. Pero cuando Dios te habla acerca de que el diezmo es la 10ª parte para honrarlo, el diezmo tiene un destino. El destino del diezmo es financiar el reino de Dios, sostener el ministerio, hacer la obra para alcanzar este mundo perdido. El mundo no va a financiar la obra de Dios. Somos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, a quienes Dios nos ha bendecido de una manera pues abundante. Y vuelvo a recalcar, Dios cuando nos dice, trae los diezmos al alfolí, cuando tú llevas tus diezmos, hay alimento en mi casa y pruébame. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, nos sacan una parte de nuestro sueldo que es para la CTS, para la jubilación, para la salud. Estamos pagando de allí una parte para que después a nosotros tengamos esos beneficios. Igual, la 10ª parte, cuando tú honras a Dios, cuando tú le das esa parte que a Dios le corresponde, Dios dice que Él abre la ventana de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde. Y acá hay algo importante, ¿no? Lo único que nos pide Dios es algo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Es un 10%. El 90% nos quedamos nosotros. Una vez un pastor decía, prefiero tener 90% bendecidos a que 100% sin bendición. Porque lo que tenemos que tomar conciencia, Pastor Jorge, es que el pueblo de Dios entienda que hay un gran beneficio en dar a Dios la parte que a él le corresponde. No es bajo la ley, no es impuesto como ley. Es lo que Dios nos pide para poder tener él semillas que él pueda multiplicarlas. Y eso es en el área de las finanzas. Cuando el rey David, por ejemplo, él pidió ofrendas para levantar el templo, trajeron, dice, de tal manera las ofrendas que el rey David tuvo que decir, ya no basta. Pero ¿cómo pudo tener el pueblo de Dios nuevamente finanzas y ser bendecido si ellos habían estado esclavos por 400 años? Es que por 400 años ellos dejaron de ofrendar a Dios. Allí recién se instituye el diezmo como ley. ¿Para qué? Para siquiera tener formas en que Dios pueda bendecir tus semillas. Pero el diezmo no fue la ley, bajo la ley. El diezmo fue bajo la gracia. El diezmo fue bajo la gratitud. El diezmo fue bajo lo que Dios quiere bendecirte y decirte, Señor, de todo lo que me das, esto lo separo para ti. Porque tú eres el Señor de mi vida. Tú me das la salud. Tú me das la salud familiar. Tú me das la salud económica. Eres tú quien bendices mi vida cada día que amanece.
Y el diezmo tiene tal beneficio, tal poder, que dice que hasta Dios reprende al devorador de tus finanzas. Cuando te quieren sacar de un trabajo, cuando están robando en tu empresa, cuando de repente te das cuenta que no te alcanza lo suficientemente las finanzas y tú apelas y dices, Señor, yo te soy fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Pero yo no vivo, no es mi fuente mi trabajo, el dinero no es mi fuente, tú eres mi fuente. Pero tú dices que si yo te honro, tú me bendices. Y es así como Dios empieza a bendecir. Por ejemplo, cuando hablaba acá el apóstol Pablo en Filipenses, él dice, pues, ¿no?, que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Todos repetimos esto, ¿verdad? Todos lo repetimos. Pero ¿por qué se cumple de que Dios va a suplir? Porque primeramente en el verso 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. El pueblo filipenses era un pueblo dador, generoso. Él daba y compartía. ¿Y qué es lo que hace después? Allí viene recién la promesa que Dios le da y Pablo se la da a ellos y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a nuestras riquezas, conforme a las riquezas de Dios. Y Él entonces va a suplir lo que tú necesitas, vas a salir de esa escasez porque tú primero estás honrándolo a Dios. Pastor Jorge. Qué interesante cuando dice, yo deseo que seas prosperado. El concepto de prosperidad tiene que ver con el entendimiento. La escasez tiene que ver con la ignorancia. Conocéis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad que te hace libre está operando según la palabra de Dios. Cuando Dios te da su palabra, es la verdad que te hace libre, no es la verdad que te hace esclavo. Incluso la gente cuando diezma y ofrenda contra su voluntad, a veces algunas iglesias presionan tanto a la gente que diezmen, que ofrenden, cuando eso debe ser un gozo, debe ser una alegría, debe ser una gratitud, debe ser un reconocimiento de quién es tu Dios. La gente que prende un diezmo, una ofrenda así forzado, obligado, que algunos hasta los maldicen y tantas cosas que se dicen, esa ofrenda, ese diezmo no lo recibe Dios. Dios ama al dador alegre, dice que contento, Señor, esto es para ti. Si en el mundo yo he honrado al mundo, en el mundo he tirado mi casa por la ventana, qué cosa no he hecho cuando había un partido de fútbol o cuando había una fiesta, o qué cosa gastaba tremendamente todo lo que tenía. Y ahora Dios lo que te está pidiendo es un reconocimiento para que tú te acuerdes. El principio del tiempo es el temor a Dios, es la reverencia a su palabra. Si Él me lo dice, si Él me pide algo, ¿por qué te pide Dios? Porque Él quiere multiplicarte, Él quiere darte. El propósito de Dios no es quitarte, sino darte, porque tú entiendas que todo es de Dios. El que no diezma no cree que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Dios lo ha dicho, pero no me importa. Saque esa palabra de Dios porque no cree lo que Dios dijo. Y el principio del diezmo lo podemos ver en Deuteronomio 14:22, ¿no? Podemos ver cómo dice, diezmaré para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El principio del diezmo es temer a Dios, y el temer a Dios quiere respetar, honrar, reconocer, reverenciar. Entonces cuando tú la palabra de Dios la respetas, amas y adoras a Dios, entonces esa palabra que Dios te ha dado, tú decides respetarla y honrarla, y esa actitud te hace una persona distinta, porque esa actitud hace que tú seas un pensamiento con Dios, un corazón con Dios, y el amor a las riquezas, que es la raíz de todos los males, no tenga opresión sobre tu vida. ¿Por qué hay tanta gente pobre? ¿Por qué hay tanta escasez? Porque no hay corazones abundantes, porque la gente no tiene abundancia para con Dios. Cada uno piensa que mientras más pueda acaparar, va a ser más seguro. En el Éxodo, cuando vemos que el pueblo de Israel fue llevado al desierto, no tenían que comer y solo podían depender de Dios, y Dios hacía llover un maná, un pan del cielo, y la gente iba y cogía ese maná, pero no cogían solo lo necesario para comer ellos y para vivir bien, ellos cogían más porque querían acaparar, y Dios les había dicho, no acapares, coge exactamente lo que necesitas. Ellos querían acaparar más y más. Entonces lo que hayan acaparado de más se podría y se volvían gusanos, porque Dios con su palabra te sostiene.
Dios quiere sostenerte con su palabra. Dios quiere que tú confíes en Él, y esa fe y esa confianza en Dios es la que Dios honra. Por eso honraré al que me honra. Entonces Dios te honra y Él cuida de ti, Él provee tus necesidades, Él guarda tu familia, Él guarda tu salud. Una persona que diezma es una persona que tiene siempre el presente. Te honro, mi Dios, te adoro y te respeto. Pues el principio del diezmo, la ofrenda, no es porque alguien Dios te va a castigar, no es porque la gente te oprime para que lo hagas, no es para que seas parte de una religión, no. Es una actitud de respeto y de reconocimiento. ¿Quién está contigo? ¿Quién va contigo? Señor, cuando yo diezmo, digo, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, porque con tiempo es decir, todo es tuyo. Cuando uno vive en un país y es extranjero, siempre tiene que pagar impuestos, y todo el mundo en una sociedad pagan impuestos, ¿no? Y esos impuestos son un reconocimiento de las leyes que te están cuidando, protegiendo. La ley de Dios, la palabra de Dios, opera para ti cuando tú lo obedeces. Cuando no lo obedeces es considerado un delincuente, una persona que rompe la estabilidad. Y es por eso que muchas personas, al no entender y conocer los principios del diezmo, vienen andando a su manera y enseñando cosas que Dios no los respalda. Hay quienes que, ¿por qué lo hacen? Porque el diablo ha puesto en sus mentes, no honren a Dios, no honren a Dios, porque prefiere que honren al mundo. Busca primero el reino de su justicia. En el verso 9, ¿sí? En el versículo 9 del capítulo 3 de Proverbios, hay un principio fundamental nuevamente acerca del diezmo. Dice, honra a Jehová con tus riquezas. Está hablando acá de dinero, de riqueza. No está hablando de la riqueza espiritual, emocional. Está hablando de la riqueza material. Honra a Jehová con tus riquezas. Otro dice, honra a Jehová con tus bienes. Esta es la versión de la traducción actual. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos. Nuevamente, ¿qué cosa es la primicia? La primicia es lo primero de lo que te llega. Por ejemplo, si tú tienes 20 soles, el primer diezmo es 20, el segundo diezmo es 20, lo divides por decirte 5, el primer diezmo es 20. Entonces, no es el tercero, el cuarto, el quinto, no. Tú honras a Dios, con lo primero que te llega tú lo separas, tú le das a Él. ¿Por qué le das a Él? Porque estás agradecido de cómo Él te ha bendecido. El diezmo de Dios, cuando tú no le das a Él, el diezmo se va y tú honras primero a pagar tu luz, honras primero a darle a la familia, honras primero a la universidad de los chicos. Eso no es honrar a Dios. Estás tomando de lo que Dios te da. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú puedas estar todo el tiempo en escasez. Es lo que decía el pastor Jorge, ¿no? ¿Por qué caemos en escasez? Porque estamos primero sacando para nosotros. Y al final, o sea, la cuarta, quinta parte de lo que queda, de allí queremos dar el diezmo. Y eso no es honrar a Dios, eso no es tener la primicia para Él. Porque también, si sigues en el verso 10, dice, si tú lo honras, dice, así tus graneros estarán llenos con abundancia. Bueno, lo que quiere decir que tu trabajo, que siempre tendrás más para dar. La abundancia, Él va a incrementar. Si tienes un trabajo en negocios, Él va a incrementar tus ventas. Si tienes un trabajo, vas a ser promocionado en el trabajo. Vas a disfrutar de tu familia. Cuando Dios te da, es para que tú también aprendas a ser agradecido y saques esa parte. Honra a Jehová con las primicias de todos tus bienes. Honrar a Jehová con sus primicias es eso. Es darle la primero a Dios y dejar que Él siga bendiciéndote de una manera sobrenatural. Y tú vas a empezar a salir de esa escasez. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido, en primer lugar, a honrar a Dios y en segundo lugar, aprendieron a ser generosos con las ofrendas. Por eso esa parte, el diezmo, honra con las primicias, y las ofrendas es muy diferente. El diezmo es como decir lo sagrado de Dios. La ofrenda es la generosidad de tu corazón. No es acaparar, sino es dar. A mayor siembra, mayor cosecha.
y mayores bendiciones financieras. Y eso es lo que anhela Dios, que sus hijos tengamos en todas las cosas más que suficiente para tener nosotros, vivir una vida buena, pero sobreabundar en las necesidades de los demás, sobreabundar en compartir a otros acerca del Evangelio, acerca de Jesús, acerca de la obra redentora de Jesús. La mejor forma de salir de la escasez es cuando tú honras a Dios con tus diezmos. Y experiméntalo. Vas a ver, desde que me convertí a Jesús y aprendí del diezmo, nunca he dejado de diezmar. Y vivo de esa realidad, vivo de esa verdad. He tenido luchas, me han criticado, pero sigo firme porque ¿sabes qué? No hay mayor firmeza que la propia palabra de Dios. Dios cumple su promesa. Y le doy porque honro a Dios, no doy por religiosidad. Le doy porque Él me ha dado la vida. Le doy porque soy salva. Le doy porque tengo trabajo. Le doy porque tengo sabiduría y habilidad para negocios. Y Él quiere seguir incrementando, pero no solamente esto quiero para mí misma, sino compartirlo y tú puedas experimentar. No que otros te cuenten, sino que tú experimentes y seas obediente. Si oyereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, aprende y decide decir, Señor, yo voy a probarte en esta área. Quiero conocer, estoy cansada de la escasez. Solo recibo mi sueldo para pagar y al final no me queda nada. Saca la primera parte del diezmo, saca la 10ª parte de lo que ganas, llévalo a Dios y experimenta la abundancia de Dios para ti. Pastor Jorgito. Sí, toda la palabra de Dios nos es dada para poder recibir un estilo de vida. La palabra de Dios nos enseña cómo caminar delante de Dios. El respeto, la conciencia de que Él está con nosotros. Tú no puedes decir que Dios está contigo si tú no lo obedeces, pero cuando tú honras su palabra y lo obedeces, Dios va contigo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, con su palabra. La palabra nos ayuda, nos da conocimiento y entendimiento, pero transmite un estilo de vida. Y ese estilo de vida estamos aprendiendo a vivirla, estamos aprendiendo a andar en este mundo. Como dice, si no sois como niños, no entras al reino de los cielos. Entonces, el niño que es inocente recibe con gratitud la palabra, el consejo. En este caso es el consejo de Dios nuestro Padre, y Él nos está enseñando cómo debemos vivir. Y una de las áreas que es muy difícil para la iglesia, que es muy difícil para las personas naturales, es tener que desarrollar un mundo en el cual mientras más tengo soy mejor, donde quieren acaparar todo, no saben dar. Es un mundo que no tiene los principios de Dios. El más grande dador de todos es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que Él tenía a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios es el más grande dador, Él espera que sus hijos sean dadores. ¿Y qué pasa? Que nuestro mayor problema en nuestra relación con Dios se llaman las finanzas. Porque el hombre ama el dinero, porque el dinero da poder, las riquezas dan poder, las riquezas te dan un estatus de vida que la gente honra delante del mundo. Pero ese estatus de vida no tiene mucha duración porque se va a acabar. Un hombre llamado Nazi, con todos sus millones, murió, no tenía quien dejarlo. Antes de morir pidió que lo congelen, que lo crionicen, para que cuando algún día alguien lo pueda resucitar y pueda seguir disfrutando de sus millones. Pero qué triste que se congeló vivo. ¿Y saben qué? Para el que no cree en el Señor no hay resurrección. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere es manifestar su gloria en tu vida a través del conocimiento. Él te ha dado su palabra para que la respetes y la honres. No es una parte de la palabra me gusta, la otra no. Y como no me gusta, busco todo para no cumplirla. Y la que me gusta está bien. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes, dice. Honra a Jehová, porque con esa plata que tú honras a Dios es para la honra de Dios, para que se predique el Evangelio del Señor, para que la iglesia crezca. En cambio, honramos al mundo sí damos todo lo que podemos, pero al Señor, qué escasos somos para Él. Le negamos lo que Él nos dice cuando Él sabe que la obediencia trae su bendición, lo que Él quiere es bendecirte y multiplicarte. Amén. Así que prepara tu corazón cuando recibes esta palabra y espera en el Señor que Él hará. Y la maestra Mónica, nos quedan 2 minutos.
definitivamente es cierto. En la próxima semana vamos a poder compartir acerca de la tsunamita. Ustedes pueden encontrar esta historia en Segunda de Reyes, el capítulo 4. Cómo esta mujer, al ver pasar a un hombre de Dios, como era Eliseo, ella decidió construir una habitación, ponerle una buena cama, una mesa. Y toda la bendición que ella recibió. Pero ella no lo hizo para recibir la bendición. Ella tenía un corazón agradecido. Ella percibía y debe haberse enterado que este era un hombre de Dios. Era un profeta. Y como él, después en gratitud pregunta qué es lo que ella necesita. Y ella le dice, no me hace falta nada. Pero tiene su criado Jesse y le dice, averigua qué le falta. Y le dice, le falta un hijo. Y bueno, es bendecida con un hijo. Pero allí no queda toda la historia. Allí vemos cómo esta mujer, de una manera sobrenatural, es más bendecida de lo que empezó. Pero viene una época de 7 años, una época de escasez. Y miren cómo el honrar a Dios. Tú le das a Dios, Dios te cuida y Dios te honra. Y Eliseo le dice, no, ándate a otra tierra, porque vienen 7 años de escasez. Y ella se va. Pero después de 7 años, ella regresa. Y de ahí vamos a continuar la otra semana para ver qué es lo que sucede después de 7 años. Qué buena es la palabra del Señor, queridos hermanos. Este sábado tenemos un culto presencial, según las leyes que nos han dado. Los que deseen pueden llamar al teléfono para que se puedan inscribir y seguir las leyes necesarias, las normas. Vamos a tener un culto de sanidad y milagros. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por prosperidad. La palabra de Dios es perfecta. En el local de la iglesia, calle Stravinsky, 205 en San Borja. Este sábado a las 3:30 los esperamos. Empiezan los cultos presenciales y todo sea para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por este buen tiempo que hemos pasado juntos. Pido tu bendición sobre los hogares y las familias. Declaro sanidad, declaro restauración, paz, prosperidad. Bendito seas tú que estás escuchando, tú y tu casa. Sirvan al Señor. Los bendigo en el nombre santo de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.